En mi caso, pues obviamente a mí me mandó del trabajo al departamento de Petén y pues no pude asistir a esa votación, pero es muy importante, ¿verdad? Entonces, un momentito, por favor, vamos a compartir pantalla. Bien, muchas gracias compañeros. Yo creo que ya estamos para iniciar. Ya no tengo ninguna pendiente de ingreso a clase. Tenemos aproximadamente 160 compañeros que ya están listos para ingresar a clase el día de hoy. Así que vamos a dar inicio. En estos momentos voy a compartir pantalla, por favor. Compañeros, ¿me confirman por favor si ven la presentación que tengo en pantalla? Sí, licenciado. Sí, Lic. Muchas gracias, excelente. Bien, muy bien, gracias, muy amables. Bien, vamos a continuar con la clase de lógica jurídica que tenemos proyectada para el semestre. Como lo hemos ido desarrollando a lo largo del semestre, tenemos
precisado, y pues nos estamos enfocando bastante en el tema de la argumentación que tenemos en el caso de las audiencias de juicio oral y público, particularmente en las audiencias por procesos penales. Importante resaltar, compañeros, todos los contenidos, definiciones y conceptos que les vamos a dar para que ustedes desarrollen una correcta argumentación en la audiencia son muy importantes en el desempeño de la profesión. Primero porque, y esto es un tip para ustedes en litigio, el juez siempre sabe cuando el abogado es nuevo, ¿verdad? El juez siempre lo detecta muy rápido, ¿verdad? En cosas tan sencillas como, por ejemplo, en la primera audiencia, a mí me sucedió en una ocasión que yo quería aportar hechos probatorios o medios de prueba, ¿sí? Para desmentir o poder de alguna forma desarrollar prueba de descargo de clientes que yo tengo en mi defensa. En alguna ocasión el juez de instancia penal me indicó que no era el momento procesal oportuno para aportar medios probatorios, ¿sí? Que descargaran la acusación del Ministerio Público, y tenía toda la razón, ¿verdad? En virtud que en una audiencia de primera declaración lo único que vamos a definir es si a una persona se le liga a proceso penal o no, ¿verdad? Esa es la única situación que se tiene que establecer en una audiencia de primera declaración. Pero obviamente nosotros como abogados defensores en ese momento estamos enfocados en establecer que queremos obviamente demeritar la acusación que el Ministerio Público realiza. Entonces, por ejemplo, utilizar palabras como prueba, argumentos de descargo, hechos probatorios, aún no son viables que se utilicen, que se realicen en la audiencia de primera declaración. Ese tipo de términos son utilizados únicamente en la realización de la etapa intermedia, ¿verdad? Entonces, todos los elementos que nosotros vamos adquiriendo a lo desarrollo del semestre para temas de argumentación, ustedes los tienen que ir armando dentro de su argumentación y discurso mental. Todos los abogados desarrollan un propio discurso en audiencia. Yo en mi caso hago una narrativa en línea de tiempo, hecho por hecho, ¿verdad? Del discurso que yo pretendo llevar a cabo. Todos los abogados lo hacen de forma distinta. Algunos se basan mucho en la ley, ¿verdad? Leen mucho articulado en base al Código Penal, Constitución Política de la República de Guatemala. Hoy en día hay un beneficio grande, que qué bueno que lo recuerdo y que lo podemos tocar en clase, la ley de aceptación de cargos. No sé quiénes de ustedes han tenido acceso a la ley de aceptación de cargos. Alguien que habilite su micrófono y me pueda hablar un poquito de la ley de aceptación de cargos. Y si no, pues que la googlee ahí rapidito y que nos pueda dar algunas premisas. Es muy importante tocar este tema porque ustedes son futuros abogados que ya van a litigar con una ley de aceptación de cargos, algo que no teníamos nosotros en nuestra época. Alguien que edite su micrófono y que pueda platicarnos del tema. Perdón, licenciado, dijo ley de aceptación. ¿Cómo es la? Ley, exacto. Ley de aceptación de cargos. Ok, gracias. Alguien por ahí, no. Vamos, compañeros, tampoco creo que no encuentren ahí la definición de qué es la ley de aceptación de cargos. Bueno, alguien por ahí, si me quiere interrumpir, tiene toda la palabra. La ley de aceptación de cargos, ¿sí? Es una ley ordinaria aprobada por el Congreso de la República, que lo que busca es que previo, ¿sí?, a que inicie la fase intermedia, es decir, que inicie el debate, las personas pueden voluntariamente, valga la redundancia, aceptar los cargos, es decir, que los cargos que le formula el Ministerio Público. ¿Sí? ¿Cuál es el beneficio? El beneficio es directo, ¿verdad? Una reducción de la condena hasta un 50% en el caso de la ley de aceptación de cargos, lo cual es muy beneficioso para las personas que están acusadas dentro de un proceso penal, ¿verdad? Como lo dice su propio nombre, la ley acepta los cargos imputados por el Ministerio Público
cumpliendo los siguientes requisitos: tiempo, modo, lugar, de forma consciente, libre, voluntaria e informada, ¿verdad? Y tienen que hacer una declaración expresa ante juez competente. Sí, le escucho. Sí, fíjese que lo que encontré, licenciado, buena noche, dice la norma que permite que la persona acepte los cargos imputados por el Ministerio Público de la Defensa, el Ministerio Público, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar, de forma consciente, libre, voluntaria e informada. Excelente, muy bien. Bien, el Congreso de la República aprobó el 12 de noviembre del año 2022 la iniciativa 5311, ¿sí? Esta iniciativa reforma el Código Procesal Penal, ¿sí? El decreto que se aprobó es conocido también popularmente como la Ley de Aceptación de Cargos, ¿verdad? Por eso es que a algunos de ustedes les pareció extraña, ¿verdad? Pero el decreto, la iniciativa 5311, es conocida popularmente como la Ley de Aceptación de Cargos. Este decreto legislativo fue aprobado en medio de mucha polémica, pero a mi criterio personal y propio es sumamente necesario, ¿verdad, compañeros? De hecho, vamos a aprovechar la temática y la canalización que estamos haciendo del curso para que todos descarguen la ley de aceptación de cargos, ¿verdad? No solo la descarguen, sino que también la puedan leer, ¿verdad? Que se haga un resumen, ¿sí? Y esa va a ser la primera tarea que vamos a tener como curso. Y ustedes se preguntarán por qué estamos hablando de una ley de aceptación de cargos. Es sumamente importante que hablemos sobre la ley de aceptación de cargos, compañeros. Es un beneficio claro y directo que yo no tenía en mi época y que ustedes hoy en día tienen. Y vamos a profundizar un poquito de ese tema en la clase porque es muy importante y es determinante para el litigio que ustedes van a realizar. Fue aprobado por mucha polémica, con un inusual quórum, ¿verdad? Porque se aprobó con 81 votos únicamente. Pasó con muchas enmiendas, ¿verdad? Algunas personas se oponían, ¿verdad? En particular los diputados que están en la comisión de actualización del sector justicia. Ellos se oponían, ¿verdad? Se oponían, pero no nos podemos oponer al futuro, ¿verdad? De hecho, les cuento, compañeros, en Estados Unidos, los jueces federales tienen audiencias todos los días y las audiencias en los Estados Unidos son 5 minutos, 6 minutos. En 10 minutos ya resolvieron la situación jurídica de una persona en primera declaración. Entonces, ¿cuál es el trámite, ¿sí?, de la reforma al Código Procesal Penal? Recordemos que cada vez que el Congreso de la República aprueba un decreto, ¿sí?, que reforma el Código Procesal Penal, ¿sí?, tiene que tener un agregado del Código Procesal Penal que diga reformado, ¿sí?, por el decreto tal y tal y tal del Congreso de la República, ¿sí? En este caso en particular, ¿sí?, para que ustedes lo apunten, y si tuvieran a la mano un Código Procesal Penal, ese sería excelente, ¿verdad?, para que ustedes lo puedan tener a la mano y lo puedan ir punteando. Ese decreto de ley de aceptación de cargos es un decreto que no existía antes y las personas pasaban privados de libertad 10 años, ¿sí?, por delitos que la pena máxima tal vez era de 11 años, ¿verdad? Eso es muy preocupante, compañeros, que una persona pase privada de libertad en situación preventiva. ¿Por qué? Porque uno, no ha sido vencido en juicio. Dos, no ha sido dictada una sentencia penal, ¿verdad?, directa. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Ustedes imagínense que el día de mañana están sujetos a un proceso penal, ¿sí?, pero por la mora judicial se les toma su primera declaración, les emiten un auto de prisión preventiva en el cual ustedes tienen que cumplir una prisión provisional en un centro de detención, zona 18 preventivo, por ejemplo. Pero están en situación de prisión preventiva y no se lleva a cabo la etapa intermedia de su proceso penal y pasan 5 años privado de libertad. ¿Qué sucede con su vida en 5 años? Suceden muchas cosas, compañeros, no digamos en 10 años. ¿Sí? Yo he llegado a conocer casos aquí en Guatemala por la mora judicial de privados de libertad que tienen hasta 12 años de estar en prisión provisional. Es decir, que ni siquiera han llegado a etapa intermedia. ¿Qué significa esto, compañeros? Que esta persona hubo un atraso en su mora judicial, existe una mora judicial en su proceso, que lo tuvo 3 años privado de libertad. Es decir, la persona no fue vencida en juicio,
Se violentaron todos los principios procesales del derecho penal. Todos, absolutamente todos. Y les digo una cosa que es alarmante, para que ustedes lo sepan, compañeros. ¿Por qué es tan importante la audiencia de primera declaración? Porque en esa audiencia se califica la situación jurídica del cliente. Es decir, si está preso o está en libertad. En Guatemala existen 27.000 privados de libertad, de los cuales más del 50% se encuentran en prisión provisional o preventiva. Esto quiere decir que los procesos penales se estancan, ¿sí? Y ya no pueden llevar su curso. Bien. Obviamente, este decreto legislativo reforma el Código Procesal Penal, ¿sí? Y le da la opción y nace en la vía jurídica una norma que puede beneficiar a una población penitenciaria gigante, ¿sí? Solicitándole por escrito al juez que se le fije audiencia para aceptar la acusación del Ministerio Público y someterse a la ley de aceptación de cargos, ¿sí? Que fue el decreto que reformó el Código Procesal Penal. Lo que se busca es que el artículo 491 ter del Código Procesal Penal tenga una adición, ¿sí? Que queda de esta forma, que el imputado o acusado puede aceptar los hechos que se le imputan en cualquier momento del proceso antes de la recepción de pruebas en debate oral, es decir, antes de la etapa intermedia. Incluso el día que a ustedes les notifique que sus clientes van a debate, ¿verdad? Inicio de la etapa intermedia, se puede solicitar al juez que previo inicio del debate hay un grupo de privados de libertad que quieren someterse a la ley de aceptación de cargos, ¿sí? Lo solicitan por escrito, lo entregan y se retiran de la sala. Y hay un procedimiento especial, ahorita lo vamos a ver. Muy bien, en este caso el imputado relata los hechos, cuenta cómo ocurrieron y el juez debe verificar que el acusado entiende en qué consiste el proceso de aceptación de cargos, en qué consisten los cargos aceptados, el derecho de retractarse de la aceptación de cargos y la consecuencia de su ejercicio. Esta ley de aceptación de cargos es muy similar al procedimiento abreviado, ¿verdad? Cuando una persona acepta la acusación voluntariamente, pero ahora ya existe una ley específica que norme el procedimiento abreviado. ¿Cuáles son los beneficios para el acusado? ¿Bien? Se adiciona el artículo 401 sex-10 al Código Procesal Penal, el cambio que si el acusado acepta los cargos antes de la primera declaración, le rebajan la pena a la mitad, ¿sí? Miren qué beneficio tan grande esto, ¿verdad? Estamos hablando de que nuestro cliente antes de ir a primera declaración puede aceptar, puede irse confeso, ¿sí? Lo cual evita costo elevado de honorarios de abogados, evita gastos administrativos del orden judicial por un proceso penal que va a llevar años, que se estanque el proceso penal, se puede estancar, ¿verdad? Se rebaja a la mitad antes de la primera declaración. Si los aceptan después del auto de apertura de juicio, la rebaja es de 1/3 de la pena, ¿sí? Muy importante, ¿no? Y si lo hace antes de la recepción de pruebas en el debate oral, la pena solo se rebaja a 1/5 parte, ¿sí? Repito, si lo hacemos antes de la primera declaración, la pena o la condena se nos rebaja a la mitad. Si se acepta el procedimiento de aceptación de cargos después del auto de apertura a juicio, la rebaja es de 1/3 de la pena, ¿sí? Y si lo hace antes de la recepción de pruebas, ya en la etapa intermedia, en el debate oral, la pena se rebaja a su 1/5 parte, ¿sí? Ahora, no solo es de presentar un memorial y decir, bien, yo acepto los cargos. Existe una condición de reparación digna, ¿sí? Es decir, en el caso de defraudación aduanera, por ejemplo, devolución de lo defraudado, ¿sí? Y declarar como testigo. Esta es otra de las condiciones. Una, reparación digna, y otra, declarar como testigo. Ustedes en todas sus audiencias que van a llevar en la vida del ejercicio penal que ustedes desarrollen, van a ver que la Procuraduría General de la Nación forma parte de muchas audiencias, ¿sí? Y a veces ustedes dirán, ¿por qué está aquí la PGN? La Procuraduría General de la Nación ve reparación digna. La reparación digna forma parte del proceso penal. La Procuraduría General de la Nación, a través de sus abogados, solicita que se cuiden los intereses del Estado, que se tutele específicamente los intereses del Estado de Guatemala. Y si en algún momento significa esto una reparación digna, se puede hacer. Les pongo un ejemplo, ¿sí? En el caso de una intervención médica en donde el médico haga una mala praxis, una mala práctica, y muere el paciente, ¿sí? Existe un proceso, ¿sí?, de daños y perjuicios directos a la familia,
reparación digna. Y les voy a contar un ejemplo práctico que forma parte de los procesos penales que nosotros tenemos en el bufete en el cual yo trabajo. Los oncólogos o los doctores que son encargados de ver el tema del cáncer, ver tratamientos de cáncer en personas que tienen una enfermedad, es un doctor muy caro, ¿sí? Las personas que tenemos familiares que han tenido cáncer sabemos que es un proceso muy caro, que se gasta mucho. Un oncólogo es la persona encargada, ¿sí?, de velar por la salud de una persona con cáncer. Estamos hablando de cientos de miles hasta millones de quetzales, ¿verdad?, por un tratamiento de una persona con cáncer. Las hijas de una mujer como de 60 años, ambas abogadas, una litigante y otra trabajadora del Ministerio Público, la mamá falleció, ¿sí?, en el Herrera. Las hijas gastaban mucho dinero para salvar la vida de la mamá. Se quedó una cuenta muy grande, ¿sí? Se quedó una deuda, una cuenta muy grande en el hospital de Aragayarandi. Esta cuenta y esta deuda en el hospital de Aragayarandi ascendía a cientos de miles de quetzales, ¿verdad ustedes? Los hospitales, aparte de generar un estado de cuenta de lo que se debe, aparte que falleció la mamá, los hospitales también tienen un departamento jurídico que se encarga del cobro, ¿sí? Si no tenemos para pagar, los hospitales nos pueden ejecutar, ¿sí? Pueden ejecutar el cobro por la vía judicial, ¿ya? Pero como nosotros firmamos documentos, ¿verdad ustedes?, que son pagarés al final del día, que pueden ejecutarse por la vía judicial y nos pueden embargar y nos pueden cobrar. Los bancos también tienen ese servicio, ¿verdad?, para que ustedes estén muy bien enterados. Aparte de que la mamá falleció, los estados de cuenta eran grandísimos, las cuentas eran muy grandes, y para no ponerse hasta cansada, el hospital demanda, ¿sí?, por la vía civil la ejecución de una deuda y de un pago en contra de las dos hijas que firmaron como responsables. Bueno, las hijas en respuesta al hospital presentan denuncias penales en contra del representante legal del Herrera y Aragayarandi, en contra del doctor de cabecera, ¿sí?, y de los doctores que tuvieron cadena de manipulación en el tratamiento de la mamá. Y como una hija era litigante y la otra trabajaba en el Ministerio Público, pues definitivamente se movieron, ¿verdad, compañeros? Y el Ministerio Público hace un allanamiento en el Herrera y Aragayarandi, ¿sí?, para investigar la posible comisión de una mala práctica médica. Entonces, ¿qué sucede? El hospital demanda a las hijas hacen una denuncia penal, ¿sí? Entonces, hay dos procesos en ambas vías. Las hijas de la señora que muere presentan una denuncia penal, se hace un allanamiento en el hospital de Aragayarandi, secuestran expedientes, historiales clínicos y médicos, ¿sí?, en donde se hace constatar que efectivamente hubieron algunos procedimientos que no estuvieron bien establecidos, ¿verdad? Las hijas de la señora, muy bien asesoradas legalmente, obviamente eran abogados. La denuncia va avanzando, ¿verdad? La denuncia continúa, citan a las partes. El hospital de Aragayarandi, entre su estrategia de defensa, deja solos a los doctores que intervinieron médicamente a la persona, los despide del hospital para eximirse de responsabilidad. Y entonces es ahí donde una gran corporación y una empresa grande en Guatemala de servicios de salud empieza a dejar solo a los doctores, empieza a desvincularse y apartarse, ¿sí?, de los doctores. Es ahí donde aparecemos nosotros como oficina jurídica. La persona llega a nuestro despacho, ¿sí?, nos cuenta toda esta historia que les estoy contando y nos dicen: miren, ¿qué puedo hacer? El hospital ya me despidió, la cadena de hospitales a la que yo trabajaba ya no me está dando trabajo, hicieron un allanamiento en mi clínica privada, en el hospital donde yo trabajaba y en mi casa, ¿verdad? Y hacen varios allanamientos, no solo es uno. La denuncia penal va avanzando más que la demanda del hospital. Entonces al final los busca el doctor y les dice: mire, yo soy perjudicado en este problema, ¿qué puedo hacer? Ya no quiero regresar a trabajar en el hospital de Aragayarandi, ya no quiero trabajar para la red de hospitales, lo único que quiero es seguir ejerciendo mi profesión y quedarme con mi clínica. A estas alturas del partido, cuando nosotros nos buscan, el doctor, el oncólogo, ya se estaba defendiendo de que no le suspendieran la licencia para ejercer su profesión.
¿ya? ¿A qué quiero llegar con esto, compañeros? En que en muchas situaciones de la profesión liberal y del litigio estratégico, nosotros vemos cuáles son las consecuencias, ¿sí?, del ejercicio de las otras profesiones, doctores, ingenieros, arquitectos, ¿verdad? Las repercusiones penales y legales son grandes, son graves, y por eso es que es esencial que ustedes como abogados se preparen bien, porque el día de mañana van a salir a ejercer la profesión, ¿sí?, y tienen que tener un conocimiento total de las normas. Los sancarlistas nos caracterizamos por ser buenos penalistas muchas veces, ¿sí? Y créanme, si ustedes saben litigar, saben ir a audiencias penales, se van a ahorrar muchos problemas. Sobre todo, van a ahorrarse muchas consecuencias penales que muchas veces no son provocadas por nosotros mismos. Continuamos. La condición de reparación digna y devolución de lo defraudado en el caso de la ley de aceptación de cargos, ¿sí?, que es el decreto que adiciona un artículo, el artículo 491 duodecis, que establece que previo a la rebaja de penas, el acusado debe hacer la reparación digna correspondiente a los agraviados o a las víctimas. Las reglas de la reparación digna están reguladas en el artículo 124 del Código Procesal Penal. Dice que si el imputado no tiene capacidad económica, debe firmar un convenio de pago, ¿sí?, y adelantará un 20% del monto del total de la reparación que fije el juez. Además, se agrega un artículo 491 undecies que establece que quien reciba el beneficio de la aceptación de cargos tiene obligación de declarar como testigo. Si fuera el caso, si incumple la obligación, pierde este beneficio, ¿verdad? Obviamente tiene sus excepciones, ¿verdad? Y pues obviamente ustedes las irán desarrollando en el resumen que hagan propio de la ley de aceptación de cargos. Así que el decreto 10-2019 del Congreso de la República va a ser la primera tarea que vamos a tener como curso de lógica jurídica. Necesito que me hagan un resumen de los beneficios que se obtienen por la ley de aceptación de cargos, cuáles son los requisitos, como la reparación digna, por ejemplo, y propiamente cuál es el objetivo. Necesito que los hagan en una hoja tamaño carta de líneas, ¿verdad?, en su anverso y reverso. Tienen que ser dos hojas tamaño carta, ¿verdad? Leer todo el decreto 10-19 y hacer un resumen en 2 hojas tamaño carta de ambos lados, anverso y reverso. Esto lo van a subir a Classroom. Mi auxiliar en el transcurso de la noche les va a subir el código de Classroom donde tienen que subir la tarea, y pues obviamente se va a entregar el próximo día de clases, que es el día viernes, ¿verdad? Tienen el viernes hasta las 12 de la noche para presentar el trabajo y se van a ganar sus primeros 10 puntos. Así que les voy a agradecer que por favor pongan atención directa en ese tema. Licenciado, disculpe, ¿puede ser a mano o tiene que ser en computadora? Dijo que debía ser en líneas, en hoja de línea de ambos lados. Gracias. Tiene que ser a mano entonces. Sí, compañeros, Los trabajos son a mano. Son a mano. Yo les voy a subir, Sí, buenas son a noches mano. a todos. Yo les voy a subir el espacio en Classroom y ahí van a estar las instrucciones. Por favor. Es el decreto 10-2019. Muchas gracias, compañera. Muchas gracias, Mercedes. Gracias. Compañeros, buenas noches, mis disculpas, me sacó el sistema, no pude controlarlo. Pero bien, yo creo que ya estamos claros con el tema de la tarea que vamos a hacer, ¿verdad? Esa les va a servir muchísimo, háganlo de corazón porque les va a servir bastante. Muy bien, voy a continuar compartiendo pantalla para desarrollar, es un solo resumen en 2 hojas, ¿verdad? En su anverso y reverso, van volados, ¿verdad? Muy bien, excelente. Vamos a compartir pantalla, si me permite un momentito para que continuemos con la clase. Disculpe que me haya salido con la ley de aceptación de cargos, pero esa sí es vital para el litigio que ustedes van a desarrollar en su profesión liberal, así que les va a servir mucho. Bien, la argumentación, importante, compañeros. En un debate, en un juicio oral público, la argumentación lo es todo, ¿verdad?
como se los dije en clases anteriores, hay debates en los que van a tener que hablar 4, 5, hasta 6 horas, lo cual con el tiempo para ustedes va a ser normal, porque por ejemplo hay catedráticos que dan clases hasta 5 horas, ¿verdad? Las clases de maestría, por ejemplo, duran 5 horas cada clase. Ya con el tiempo ustedes se van a ir acostumbrando a poder dar una conferencia. En la segunda parte del curso, para el examen final, vamos a hacer algunos grupos y vamos a poner algunas personas a que hablen en público y que hablen tal vez 1 hora y media o 2 para que se vayan familiarizando. Bien, ¿cuáles son los elementos de la argumentación? Una argumentación suele comprender los siguientes elementos. Uno, tesis, como lo habíamos dicho, ¿verdad? Que se trata de la postura que se sostendrá a lo largo de la argumentación, ¿verdad? Dependiendo de cuál sea el caso hipotético de nuestro cliente. En algunos casos es conveniente mantener la postura de la inocencia, en otros casos es conveniente mantener la postura de obviamente de reconocer y declarar que obviamente mi cliente tiene directamente la culpa, por así decirlo, ¿verdad? O que acepta la acusación del Ministerio Público, ¿verdad? Eso es algo vital y algo que se realiza de forma directa. Suele aparecer al principio de un texto o de un argumento de defensa, ¿sí? Pero también puede estar al final como modo conclusión. ¿Por qué aquí en tesis dice que suele aparecer regularmente al inicio de un texto? Esto quiere decir que, por ejemplo, en mi caso, en el ejercicio de la profesión liberal, siempre que voy a una audiencia en un juicio oral y público, yo llevo un texto que preparo en el estudio estratégico de mi caso, ¿verdad? Siempre llevo un texto o una hoja que llevo impresa línea por línea para no perderme y no salirme, ¿verdad? Eso es otro chivo que ustedes tienen que tener, otro tip, llevar un resumen de su estrategia de defensa con los artículos que van a ir tocando, ¿verdad? Es como un discurso, ¿verdad? Cuando uno da algún discurso lleva una pequeña minuta llamada ayuda a memoria, ¿verdad? Que nos va ayudando para no irnos perdiendo. Las premisas se trata de un conjunto de informaciones y observaciones previas consideradas verdaderas, ¿sí? Sobre las cuales se sostiene el argumento y desde donde se infiere la tesis, ¿verdad? Esas premisas regularmente yo utilizo que la Policía Nacional Civil no estuvo en el modo, lugar y tiempo exacto en el que ocurrió el hecho. Por lo cual, una prevención policial únicamente es el reflejo de lo que a los policías percibieron al llegar al lugar o lo que les contaron. De ahí parte mi premisa principal, ¿verdad? Para que el juez tenga claro que obviamente a los policías no les consta, a excepción de que sea un caso de flagrancia, ¿verdad? En ese caso sí ya no podemos hacer nada. Argumentos. Se trata de razonamientos lógicos y demostrables que vinculan las premisas con la tesis. Un argumento válido es aquel en el cual la conclusión se desprende de las premisas, ¿sí? También tenemos los contraargumentos, ¿verdad? Lo cual se trata de razonamientos que podrían objetar algún aspecto de la tesis o del argumento y que pueden mencionarse para anticiparse a posibles réplicas. Cuando nosotros estamos armando, obviamente, nuestra defensa en el caso de un delito penal, tenemos que llevar nuestra tesis, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el argumento que vamos a sostener y defender? Premisas principales, ¿sí? Que es con observaciones previas consideradas como verdaderas, ¿verdad? Para que el juez idea clara de qué es lo que se está sucediendo y en qué postura la estamos defendiendo. Argumentos y contraargumentos. Los contraargumentos son muy importantes. Yo les sugeriría que cuando haga un contraargumento en un juicio oral y público, ¿verdad? Ya sea penal, laboral, civil, tenga un contraargumento que esté fundamentado en la ley, es decir, articulado. Para eso es importantísimo que ustedes lleven, por ejemplo, bien marcado y bien trabajado su código penal o su código procesal penal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los contraargumentos son aquellas estrategias de defensa que están fundamentadas ya en la ley o en la norma. Las conclusiones. Se trata de la síntesis a la cual conducen los argumentos, ¿sí? Que resume el punto de vista adoptado en el texto. Lo que se formula en la conclusión debe ser coherente con todo lo expuesto anteriormente, ¿sí? La conclusión es el famoso remate de los discursos, ¿verdad? Como bien, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con la expresión que ustedes hagan por medio de la articulación vocal tiene una estructura. En el caso de los argumentos en defensa de una audiencia de primera declaración, por ejemplo, la conclusión es como el remate, ¿verdad, compañeros? Es con lo que vamos a entrar. Recordemos que en la audiencia de primera declaración únicamente se decide
la situación jurídica de nuestro patrocinado, nuestro cliente. Sí va a medida sustitutiva, es decir, libre, ¿verdad? Pero ligado a proceso, ¿verdad? O si se le emite un auto de prisión preventiva en donde tiene que guardar prisión en un centro de detención. Ejemplos de argumentación. Por ejemplo, en un debate parlamentario, ¿sí? Para llegar a la promulgación de una ley, suele haber previamente debates entre senadores y diputados de diversos partidos políticos. En Guatemala, para que una iniciativa de ley o una ley nazca a la vida jurídica por medio de un proceso de iniciativa de ley, primero se debe discutir en las comisiones, ¿sí? Pongamos un ejemplo, ¿verdad? Si es una iniciativa de ley que busca crear otro departamento en la Procuraduría de los Derechos Humanos, va a ser cabildeada previamente en la Comisión Ordinaria de Derechos Humanos del Congreso de la República. Ahí tiene que haber un cabildeo, ¿sí? Una discusión, una contradicción, ¿sí? Los diputados van a discutir esa ley, ¿sí? Y una vez se ha llegado al consenso, se vota y va con dictamen favorable al Pleno. Cada bloque debe argumentar a favor o en contra de la ley en cuestión a fin de llegar a la aprobación o el rechazo al proyecto que se discute. Se trata de una práctica fundamental para la vida democrática. Obviamente, después en el Pleno, como tienen que llevar sus debidas lectura en el Pleno, también se va a discutir, ¿verdad? Obviamente. Dos, en el caso de una propaganda contra un cigarrillo, por ejemplo, ¿cuáles son los ejemplos de argumentación? Si se dan cuenta, los paquetes de cigarrillos contienen mensajes alertando sobre los posibles daños a la salud que presume este consumo. Y obviamente se acompaña de fotografías explícitas, ¿sí? Sugerentes que complementan un impacto visual y directo. Esta argumentación tiene como finalidad persuadir al consumidor de abandonar el hábito del tabaquismo, ¿verdad? La argumentación está presente en nuestra vida en todas partes, ¿verdad? Sí, en el marketing para venta, por ejemplo, productos, también existe una argumentación. Se prepara un diálogo, ¿sí? Que busca convencer o defender una tesis. Una campaña electoral, por ejemplo, durante las campañas electorales para cargos públicos, como la presidencia de un país, por ejemplo, los contrincantes suelen emprender discursos y debates públicos en los que intentan convencer a la mayoría de la población de sus ideas respecto a la economía, el plano social, lo político, y ganar así a su favor, con ellos, su voto. Para esto deben argumentar su punto de vista y defenderlo, a partir de las preguntas de los periodistas y de sus ponentes. 4. En un debate escolar, por ejemplo, cuando en la escuela se organiza un debate y se oponen 2 o más grupos de estudiantes en torno a un tema de discusión, los debatientes usan la argumentación y diversos razonamientos para defender su postura e imputar al otro. Ahorita que estamos hablando del punto 4, a mí sí me gustaría, vamos a implementarlo como una actividad de docencia, ¿verdad? Vamos a hacer un debate, vamos a dividir la clase en 2. Algunas personas van a estar, por ejemplo, defendiendo el tema del aborto y otros van a estar en contra. Vamos a también tener el tema de la pena de muerte, unos a favor, otros en contra. El matrimonio entre personas de ambos sexos, por ejemplo, a favor y contra. Vamos a dividir la clase en 2, ¿verdad, compañeros? 75 personas a favor, 75 en contra. Estas 75 personas van a ser primarias, van a elegir a 5 compañeros que los van a representar en el debate y estos 5 compañeros van a tener un debate para que ustedes puedan ir desarrollando lo que vamos aprendiendo en clase, ¿verdad? Y vayan desarrollando su argumento. Lo vamos a ir haciendo más adelante. Ahorita, de primera mano en el curso, necesitamos cubrir el contenido para examen parcial, primer examen parcial, y posterior a esto, para el segundo examen parcial, en donde ya hay una zona grande, vamos a trabajar los debates. En una disputa judicial, que es el caso que nosotros obviamente nos compromete y que nos interesa, los jueces y juzgados tienen el rol de evaluar los argumentos de las partes involucradas en un litigio o en una disputa y llegar a un acuerdo entre ellas. Para esto, ambas partes cuentan con abogados cuyo rol es argumentar a favor de su cliente y así intentar demostrar la validez de su perspectiva por encima de la de su oponente, ¿verdad? ¿Qué argumentación vemos nosotros en la vida real de un abogado? La disputa judicial, ¿verdad? Constantemente los abogados siempre vamos a un hecho que genera disputa judicial. Constantemente los abogados toda la vida. Si es con la Policía Nacional Civil, estamos en una argumentación constante, ¿verdad? Si es contra un juez también, si es contra el Ministerio Público, en el caso de las denuncias del Ministerio Público, vamos con los fiscales
vamos a hablar con los auxiliares fiscales. Ahí hay un debate, ¿verdad? Hay una contradicción. El abogado tiene que acostumbrarse a argumentar y contradecir. ¿Sí? Siempre, siempre, siempre. Así que si aquí en la clase obviamente las señoritas y las damas pues están acostumbradas a contradecirle todo al esposo, pues van a ser buenas abogadas, es una buena noticia, ¿verdad? Y los hombres también prepararnos porque en la calle hay muy buenas abogadas, de hecho existen mejores abogadas que abogados hombres, ¿verdad? Yo conozco un par de abogadas y mis respetos, así que compañeros, ahí van tomándolo en cuenta. Incluso un anuncio publicitario, ¿verdad? La mayoría de los anuncios publicitarios sustentan la promoción de un producto en promesas, procedimientos de tipo emocional, en la medida que explican a los consumidores de una manera más o menos convincente, porque deberían preferir su producto y no el de la competencia. Razones como el precio, calidad y otros argumentos pueden formar parte de este tipo de recursos. Un regateo, por ejemplo, ¿sí? En el regateo, la oferta y la contraoferta de precios por un producto o bien ofrecido que se da entre el vendedor y un posible comprador, en este caso, argumentan sobre por qué deberían pagar más o menos. Si se dan cuenta, compañeros, toda la vida es un argumento. Todo en la vida existe debate, ¿sí? Todo en la vida existe una contradicción. En todos los aspectos de la vida nosotros estamos en un constante argumento, ¿verdad? En una defensa de tesis, por ejemplo, ¿sí? Que va a ser lo más reciente que ustedes van a tener como estudiantes, van a defender su tesis de primer grado, van a defender su tesis de segundo grado y van a defender su tesis de tercer grado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando se gradúen de licenciados defienden tesis, cuando se gradúen de maestría defienden tesis y cuando se gradúen de doctorado defienden tesis. Ahora se creó la figura del postdoctorado, ¿verdad? Que es un cuarto grado académico. Así que, compañeros, todavía les falta mucho por delante, sigan estudiando, los motivos para que continúen y pues sigamos leando. En el ámbito académico, como le decía, en la defensa de tesis, los tesistas deben de defender su proyecto de investigación de las posibles objeciones del jurado, que pueden llegar a cuestionar sus métodos y pretender dudas para que demuestren los conocimientos en un área. En la facultad, compañeros, yo estuve como miembro de junta directiva en una ocasión en donde una decana suspendió el acto de graduación porque una persona no supo defender su tesis. Sí pasa, así que les recomiendo, hagan su tesis ustedes, compañeros, háganla ustedes, trabajenla, domínenla, defiéndanla, porque ya ha gente perdido actos públicos de tesis en donde van a imponer sus títulos y donde va a hacer su graduación. Recordemos, compañeros, que el día que ustedes se gradúen, ese día defienden su tesis, ¿sabes? Para los que no tienen conocimiento. En una petición de acceso a una universidad, por ejemplo, en las universidades privadas, ¿verdad? Se hace una petición, un texto nos exponen por qué razones tengo el perfil para estudiar en la universidad, ¿sí? Ahí se está argumentando también, teniendo en cuenta información a favor nuestra. Una petición de un crédito, por ejemplo, la financiación o un financiamiento, ¿sí? Todo en la vida, compañeros. Vamos a citar antes de terminar algunos recursos argumentativos. Yo sé que ustedes ya están ahí con el estrés de que tienen su próxima clase, pero pues el catedrático también debió haber considerado el tema del horario de su curso, ¿verdad? Algunos recursos que pueden utilizarse en la argumentación así rapidito son, por ejemplo, citas textuales, ¿sí? En citas textuales, dentro de nuestra argumentación, ¿sí? También podemos citar fundamento de ley, ¿verdad? Se citan palabras de otra persona que refuercen el argumento propio, ya sea por similitud o contraste, ¿sí? Por ejemplo, en este trabajo entendemos el concepto de paradigma, ¿sí? En los mismos términos que Leonard en el 2011, ¿sí? Como un conjunto dominante de supuestos, valores e ideas que constituyen el modo en que una sociedad ve la realidad, ¿verdad? Formas de citar fundamentos. ¿Qué van a citar ustedes en las argumentaciones? Son muy importantes en las audiencias de primera generación y en los juicios orales públicos. Obviamente van a citar a sus autores de libros, ¿verdad? ¿Cuáles son los autores de libros más famosos? Zaffaroni, por ejemplo, es uno, búsquenlo, apúntenlo, ¿sí? Zaffaroni, Carbonell, mexicano, Zaffaroni es argentino, ¿verdad? Son personas que han dedicado su vida, ¿sí? A la escritura y publicación, ¿sí? De libros que tienen aporte académico y que tienen como objetivo principal, ¿sí?
y el fortalecimiento de la academia. La paráfrasis y reformulaciones se toma un pensamiento, concepto o dato, tanto del propio texto como de un discurso ajeno, y se le expresa con palabras. Por ejemplo, cuando alguien usa la frase a caballo regalado no se le miran los dientes, quiere decir que no debemos criticar aquello que recibimos gratuito, ¿verdad? Los abogados, yo lo he escuchado últimamente mucho, ¿verdad? Y entiendo por qué lo hacen los abogados. Cuando son casos de alto impacto, este tipo de paráfrasis y reformulaciones hacen que se llame la atención total del auditorio. Cuando un abogado siente que está perdiendo la atención, hace estas paráfrasis, ¿sí? Para retomar la atención del juez, fiscal, PGN, medios de comunicación, todo, ¿verdad? Y un abogado también debe jugar mentalmente, ¿no? Descripciones. Se detallan y explican las características de un lugar, persona, animal, cosa o situación. Por ejemplo, la casa es amplia y luminosa, consta de 5 ambientes en total, tiene un jardín al fondo con piscina y todas las comodidades necesarias para una familia numerosa, ¿verdad? Muy importante en nuestras argumentaciones, las descripciones, compañeros. Muy importante en nuestras argumentaciones las descripciones. Para los que no conocen un procedimiento de una denuncia penal, por ejemplo, cuando existe una denuncia penal, ¿sí? El caso de femicidio, ¿sí? Es papel, ¿sí? Del Ministerio Público, ¿sí? Hacer una investigación en el lugar que sucedieron los hechos, ¿sí? Se tiene que hacer una investigación directa al Ministerio Público del lugar en donde se llevaron a cabo los hechos. Eso se tiene que hacer de cajón. Y para esto es importante las descripciones que se detallan y explican características. ¿Por qué? Porque el DEI, que es el Departamento de Investigación Criminal, en el caso de, por ejemplo, un hombre le da golpiza a su esposa, que la esposa presenta la denuncia penal, no solo la va a evaluar el INASIF, ¿sí? Sino que existe un control jurisdiccional en donde una división de investigación criminal va a la casa donde sucedieron los hechos y hacen una significación del crimen, compañeros. Increíble, ¿verdad? Pero sí sucede, pasa, ¿verdad? Y ya me pasó a mí en un proceso penal, ¿sí? ¿Y cómo le hicieron para que no estuviera el agresor ahí? La mujer le fue a poner medidas de seguridad a un juzgado de paz. El juez ordenó inmediatamente que el hombre agresor se retirara del lugar de los hechos. Otro tema, ¿verdad? Ustedes, otro de los temas que podemos ver, pero sucede en la práctica, sucede en la vida real. Sucede en las películas, diría por ahí un compañero también. Los ejemplos son cotidianos, comunes, suceden mucho en la argumentación que un abogado hace en una audiencia. Se ilustra una afirmación general a través de la exposición de una o más casos particulares, ¿sí? Con el objetivo, con el fin de aclarar algún fenómeno o proceso. Por ejemplo, no todos los vecinos del edificio son poco amigables. Por ejemplo, Juan, el hombre que vive en el 5º piso, siempre sonríe cuando saluda, ¿sí? Como ejemplo, ¿verdad, compañeros? Pero obviamente ya cuando estamos armando una defensa también se pueden poner ejemplos de coyuntura nacional, internacional, cosas que pasan todos los días. Abstracciones y generalizaciones. Se distinguen características comunes a un grupo de elementos y se los agrupa dentro de un concepto de idea general. Por ejemplo, casi todas las personas sufren el calor cuando la temperatura supera los 40 grados. No conozco a nadie que disfrute de ese clima, ¿verdad? Hay que hacer abstracciones y generalizaciones que tengan que ver directamente con la defensa de mi cliente. Porque hay cosas de sentido común, ¿verdad, compañeros? ¿Verdad? Por ejemplo, yo no conozco una persona, ¿verdad? Una abstracción, una generalización podría ser. Yo no conozco una persona que quiera atravesarse el periférico, pasarse 5 carriles, cuando arriba hay una pasarela. No conozco ninguna persona. Obviamente en Guatemala sucede mucho, pero es una abstracción y una generalización que nos sirve para un ejemplo directo, ¿verdad? Así que mucho ojo con ese tema. Solo una pregunta, compañeros, ¿cómo van con la siguiente clase? Porque lo siento un poco tensos. Aún no acepta, licenciado. Buenas noches. Gracias. Pues usted siga, licenciado, porque sí tenemos horario específico para cada clase. Pero aún no acepta. Ok, vamos a continuar unos minutos más para darle tiempo ahí al colega que les dé su curso. Bueno, cuando hablamos de una argumentación también hablamos de las enumeraciones
¿verdad? ¿Sí? Se suman o acumulan elementos para sostener un punto de vista y reforzar una idea. ¿Sí? ¿Cuáles son esas razones? Razón número 1, razón número 2, idea número 1, idea número 2, número 3. Por ejemplo, este restaurante ya tendría que estar clausurado hace tiempo. ¿Sí? No tiene los papeles al día, la salida de emergencia está obstruida, la ventilación no es suficiente y la higiene deja mucho que desear. ¿Sí? Se plantea una idea principal y de esa idea principal se tienen que hacer 4, 5, 6 o hasta 10 enumeraciones. ¿Sí? Me explico, por ejemplo, en la acusación de una persona agresora. Les voy a explicar rápido, como estamos tocando el tema, vamos a aprovechar para explicar de forma rápida el proceso de la violencia física y psicológica en el caso del femicidio. Y voy a aprovechar para aclarar algo que va a ser una pregunta obligada que vamos a tener como estudiantes de Derecho. Y yo la tuve algún día también. Cuando hablamos de la ley que protege a las mujeres por la violencia física, psicológica, sexual, en su integridad física, laboral, psicológica, siempre los hombres decimos, ¿por qué existen leyes que protegen a las mujeres y no existe una ley que proteja a los hombres? Y siempre decimos, miren, las leyes están hechas para proteger a la mujer y no a los hombres y protegen extremadamente. Bien. La respuesta del por qué. Un momentito, compañeros, permítanme. Solo voy a hacer una diligencia, mil disculpas, permítanme. Mil disculpas, me voy a retirar unos minutos porque estoy en una diligencia laboral, permítanme. Compañera Mercedes, una pregunta. En el Classroom usted puso que la fecha límite es el domingo y el licenciado dijo que la fecha límite es el viernes. El licenciado les dio prórroga para el domingo, para que tengan un tiempo prudencial y hacer su tarea para que no se les complique con las demás clases y tomando en cuenta que están en periodo de exámenes para el próximo lunes. Entonces tiene que estar antes del lunes, es domingo, por favor. Gracias. Excelente, Gloria. Gracias. Gracias. Gracias, compañera. A la orden, cuídense mucho. Feliz fin de semana. Fin de semana. Gracias, feliz noche. ¿Ya terminó la clase, Pame? Sí. Ya entendí que Todavía dijo que no, solo que le dieran unos minutos. Gracias. Es que estaba laborando, digo. el licenciado laboral ya aceptó también, compañeros. ¿Ya aceptó ya el centro de laboral? Sí, pero Ya. no ha iniciado. Va, dejemos trabajar a nuestro lic ahorita. Porque no se sienta presionado nosotros.